Bien, gracias. Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a desarrollar la sesión número 3 de este curso de formulación de proyectos productivos y planes de negocio para la innovación y el desarrollo. Erika, buenas tardes. Bien, en las sesiones anteriores habíamos hablado en primer lugar sobre las similitudes, diferencias y características de estas dos modalidades, dos estrategias de intervención en torno al, al ámbito productivo, principalmente el sector agrario. Y ahí habíamos visto que existían básicamente dos tipologías, una las denominadas de proyectos productivos enmarcados en la inversión pública principalmente, y el otro, los planes de negocio que pueden estar orientados a través de la inversión pública, ¿no? Es decir, el Estado le va a asignar los fondos, como también pueden estar vinculados a la inversión privada. Un tercero, que puede ser la banca privada, puede ser una entidad de apoyo del exterior, una entidad interna, etcétera, que a través de este instrumento del plan de negocios va a permitir que se implemente una propuesta. Pero ya como habíamos mencionado en la parte 1, ¿no? En la sesión 1, eh, los proyectos productivos tienen que trasladarse a denominaciones monetarias para poder estimar sus, sus aspectos de inversión, de costos, de ingresos y de utilidades, para que de esta forma se puedan hacer las comparaciones entre los diferentes intervenciones, puede establecer pues cuál de ellas o cuál más apropiadas, más rentables, más interesantes. En esta oportunidad vamos a centrarnos en el esquema de los planes de negocio. Vamos a ver un esquema bastante versátil que les va a permitir luego a ustedes no solamente comprender cómo se elaboran y cómo se formulan y cómo se evalúan estos instrumentos, sino que les va a permitir adaptar esto a los distintos esquemas que vayan a encontrar ustedes en o en el mercado de servicios, ¿no? Es decir, para la inversión privada, la inversión pública, como es Procompite, Agroideas, Avanzar Rural. Si bien es cierto, van a haber algunas variaciones en las estructuras, pero los componentes que vamos a ver el día de hoy van a tener que estar presentes en todas ellas. En cualquier estructura, sea de Agroideas, de Procompite, de Avanzar Rural, Agrorural, Innovate, lo que fuese, el plan de negocios necesariamente va a tener que considerar todos los temas principales que vamos a verlos en esta oportunidad. Eventualmente podría cambiar el orden, ¿no? Es decir, en uno podría estar en un orden distinto, como es el caso de Agroideas, y en otros estaría en el orden que vamos a ver el día de hoy. Pero eso no va a hacer de que el plan de negocios o lo que vamos a aprender el día de hoy no tenga pertinencia, porque igual el plan de negocios requiere todos los componentes que vamos a ver hoy para que tenga consistencia, solidez y sobre todo que efectivamente se pueda materializar toda la propuesta de inversión a través de la realización o de la implementación del plan de negocios. Entonces, lo primero que se tiene que tener en cuenta es un aspecto fundamental. Y este aspecto es que todo plan de negocios es una propuesta estratégica. ¿Ya?
necesariamente el plan de negocios tiene que ser una propuesta estratégica, más allá de ser una propuesta de negocio. ¿Por qué? Porque a través de este instrumento tú vas a sacarle toda la ventaja y todo el provecho posible a todos los aspectos internos que tiene la organización y a todos los aspectos externos que van a rodear a la organización. De esa forma, tú vas a optimizar todos tus recursos. No va a existir un solo recurso que tú no puedas optimizar. Para eso necesariamente tiene que existir más que una planificación de cómo generar el negocio orientada principalmente al aspecto económico, tiene que existir una planificación estratégica para sacarle, como decían los abuelos, todo el jugo posible a cada uno de tus elementos. Eso es lo primero. Entonces, ahí se desprende un aspecto interesante, que el plan de negocios lo tenemos que elaborar teniendo en cuenta en inicio toda la propuesta estratégica, no la propuesta económica. La propuesta económica viene después. La propuesta estratégica es como cuando nosotros vamos a tener una cita, un compromiso importante, ¿no? Y nos bañamos, nos afeitamos, hablo de los hombres, ¿ah? Eh, Nos peinamos y luego nos ponemos el terno, ¿no? Un terno, si es posible, nuevo, si no bien planchadito, totalmente limpiecito, acomodamos bien la corbata, el zapatito bien ilustrado. Así es el plan de negocios. Todo lo que hacemos de bañarnos, afeitarnos, peinarnos bien, ver que esté bien recortado el cabello, todo eso es el planeamiento estratégico. Colocarse la ropa es el planeamiento económico, porque no tendría sentido, ¿no? Eh, que tú tengas un terno nuevo y que estés todo sin bañarte una semana, 2 semanas, oliendo a qué es quién sabe qué, que estés todo despeinado, ¿no? Con el cabello todo descuidado, sin lavar, una semana, 2 semanas, con la barba crecida, poco más si te pareces a Santa Claus en octubre y estás celebrando Navidad, eh, sin lavarte la cara, etcétera. No tendría sentido, no habría una correspondencia, ¿no? Si te ve alguien así en una ceremonia, lo primero que pensaría es que le robaste o le quitaste a alguien el saco y te lo pusiste y con eso quieres ingresar. Sucede lo opuesto cuando te peinas, te lavas, te bañas, te afeitas, ¿no? Y de ahí recién te pones el terno, aunque sea un terno ya usadito, pero bien limpiecito, queda sumamente presentable. Es así el plan de negocios. No podemos nosotros, imagínense ahora que te has puesto el terno primero, no te has lavado, no te has bañado, y una vez que estás puesto el terno, tratas de bañarte sin sacarte el terno. ¿Se podría? No se podría, ¿no? Eso sucede cuando al momento de elaborar el plan de negocios, nos orientamos netamente en calcular el BAN y el TIR. Lo primero que hacemos es calcular el BAN y el TIR y nos centramos únicamente en eso. Vemos todo el aspecto económico y todo lo demás lo dejamos. Una vez que hemos calculado el BAN y el TIR, decimos, me salió un TIR de 70%. Qué bacán, ya me salió un BAN que está por encima del 100% de mi inversión. Tu plan de negocio es rentable. Y ahora vamos a armar el resto. Entonces, ahora vamos a terminar de hacer el plan de negocios. Vamos a definir ahí el estudio de mercado, recién vamos a ver las actividades y todos los acomodos. Y nos damos cuenta que tenemos que ir ajustando y tenemos que forzar muchas cosas para que el BAN y el TIR que hemos calculado no varíen mucho, porque sí va a variar, ¿no? Eso es más o menos el ejemplo cuando les decía, te pones el terno y una vez puesto el terno te quieres bañar, pero sin sacarte el terno. ¿Ya? Entonces, la elaboración de un plan de negocios tiene un procedimiento, tiene un conjunto de acciones que están secuenciadas. La secuenciación no es pues porque al autor de la propuesta, que dicho sea es de Harvard, de los años 70 más o menos, se le ocurrió y lo quiso plantear en ese sentido, ¿no? Y lo puso al azar o porque su esposa le dijo o soñó, qué sé yo, no.
tiene un sentido en permitirte elaborar y sobre todo construir de una forma sólida toda la propuesta, buscando que cada uno de los pasos te permita adecuar, alinear y generar un mejor contexto interno y externo para la implementación del plan de negocios, pero sobre todo para que puedas alcanzar los ratios de rentabilidad que estás determinando. No es solamente para que el plan de negocios quede bien, sino todo lo que vamos a ver ahora se hace para que el plan de negocios funcione, para que efectivamente tú puedas obtener esos indicadores de rentabilidad cuando ya la propuesta pasa de lo que es algo descriptivo a algo tangible, a algo real. Entonces vamos a centrarnos hoy día en eso, ¿ya? Teniendo en cuenta ello. Ahora, para el caso particular de los planes de negocio que están enmarcados dentro del apoyo del Estado, se considera que estos deben de contener estos, perdón, elementos para garantizar que los beneficiarios, los pequeños y medianos productores, se puedan incorporar de forma ventajosa a la modalidad de inversión, al mercado, a la cadena productiva. Y esto lo ha definido el Estado. Ahora, como el Estado lo ha definido, el Estado también considera que en gran medida estos elementos que deben de estar presentes representan también los elementos que deben de estar presentes en la inversión privada, ¿ya? Porque ahí también se entiende que estos factores que están priorizados son los que van a ser los de mayor necesidad, los de mayor complejidad de acceso, de gestión y todo eso. Entonces, ahí tengan ustedes presente esto y de la lectura de este cuadro se puede, de este gráfico se puede apreciar que hay una fuerte orientación de los planes de negocio hacia el desarrollo, hacia la implementación de infraestructura productiva y de tecnologías adecuadas, tanto en el proceso de producción como en el proceso de transformación. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de estos tiene necesariamente que existir innovación. El plan de negocios, por si acaso, ¿ya? Y también el proyecto de inversión pública, el PIB, proyectos productivos, siempre va a ser un instrumento donde se va a considerar el componente de la innovación. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es analizar la situación. Una vez que hemos analizado la situación, vamos a definir la problemática. Y una vez que hemos definido la problemática, vamos a establecer la solución. La solución siempre va a pasar por una innovación, por un cambio, por una mejora, porque en el diagnóstico hemos identificado los problemas, los limitantes. Y obviamente en el objetivo vamos a plantear las acciones para superar esos problemas, esas limitantes. Y eso de por sí va a significar ya una innovación, porque el proceso va a variar. Ya no va a ser el mismo proceso de producción, sino va a haber un nuevo proceso con algunos elementos adicionales. Estos elementos adicionales siempre van a contener innovación tecnológica. Entonces, en ese sentido, la inversión pública y también la inversión en planes de negocio van a vincularse con las propuestas de innovación y desarrollo. Esto ya hemos comentado. Esta es la estructura general de cualquier plan de negocios. Puede variar, como les dije. Puede modificarse, puede ser que el punto 4 pase a ser el punto 3 o el punto 5 pase a ser el punto 6 y el punto 6 pase a ser el punto 5, etcétera. Pero indistinto a eso,
¿ya? En el plan de negocio siempre tiene que existir todos esos aspectos. No puede dejar de existir ninguno de ellos. Dejando de lado el resumen ejecutivo, tenemos la gestión estratégica, que ya vamos a ver en qué consiste. Luego está la gestión de marketing, la gestión operativa, la gestión de personas, la gestión legal y la gestión financiera. La primera, la gestión estratégica, está orientada a definir o redefinir a la organización. Si es una organización que recién va a funcionar, que recién se está generando, la llamaremos pues que define a la empresa. Si es una empresa, una organización que ya está funcionando, que ya existe y que dentro de ella se va a plantear la existencia del plan de negocios, estaremos redefiniendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que generar una orientación apropiada de la empresa como tal. En ese contexto, se van a definir su misión, visión, objetivos y valores, pero considerando descripciones genéricas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que la organización, ¿no? Va a ser la organización líder en el sector agropecuario, ¿ya? O en el sector de transformación de productos agropecuarios. Cuando hablamos de agropecuario, inmediatamente nos estamos refiriendo tanto a lo agrícola como a la crianza y también a lo forestal no maderable. Es decir, con esa palabrita nada más permitimos que la organización pueda orientarse hacia una crianza, hacia un cultivo, hacia el proceso extractivo de algún bien no maderable del recurso forestal. Pero si yo le pongo que vamos a ser la organización productora de café líder del Perú o de donde sea, ya estoy limitando a la organización. ¿Qué estoy diciendo? Que esa organización se va a orientar únicamente al café. No va a tener otra orientación. Si el café baja su precio, se desploma el mercado, lo que fuese, la organización podría incursionar en otros, sí, pero no de forma formal. Y de hacerlo formal tendría que modificar su estatuto y otros aspectos más para que se adecue. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Lo primero es definir el negocio. Ojo, estás definiendo la línea de negocio de la organización. No estás definiendo a la organización. La organización puede tener varias líneas de negocio. Tú acá estás definiendo una de esas varias, ¿ya? Definimos cuál va a ser el producto, subproductos. También vamos a definir cuál va a ser nuestro mercado objetivo o nuestros potenciales mercados, la zona donde se va a desarrollar el producto y vamos a establecer las diferencias principales de nuestro producto con respecto a sus competidores, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer. Tenemos que definir cuál va a ser nuestro negocio y en parte también nuestro producto. Luego establecemos la visión. Como sabemos, la visión es la expectativa, es el sueño, es la imagen a futuro que se tiene de la organización. Es cómo queremos que sea la organización en un futuro de 15 a 20 años, por si acaso. Esa es la visión. Es un sueño futurista, ¿ya? De cómo quieres que sea, cómo ves esa imagen de la organización en 20 años. Líderes locales, líderes regionales, eh, abanderados de la transformación agroindustrial, lo que fuese, ¿ya? Esa es la visión. La misión, por su parte, es el propósito, la finalidad de la organización. ¿Qué quiere? ¿No? Quiere producir productos o cultivos agrícolas inocuos, de forma intensiva, de alta calidad, eh, con certificación, sin certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí también vamos a definir o vamos a describir las funciones básicas.
¿Qué quiere decir las funciones básicas de la organización? Quiere decir que acá vamos a indicar la orientación productiva genérica de la organización. Es una organización de producción orgánica, es una organización comprometida socialmente, es una organización que eh, permite o que alienta la inclusividad, etcétera, etcétera. Esos aspectos tenemos que ir planteando también al momento de describir la misión. Todavía seguimos en el ámbito de la empresa, ojo, ¿ah? Acá todo tiene que ser bastante genérico. Luego establecen los valores. Al establecer los valores, ¿no? Estamos indicando cuáles son los principios ético-morales que van a regir a la organización y que son compartidos por todos los beneficiarios de la misma, por todos los integrantes de la organización. Por lo general, ¿ya? Los valores son de responsabilidad, respeto, honestidad y luego vienen algunos otros más. Pero ustedes ahí tienen que definir claramente cuál o cuáles van a ser los valores de la organización. Tienen que ser mínimamente 4 en toda oportunidad y de ser posible, ¿no? Algunos más. Luego viene el análisis FODA. La mejor forma de analizar una organización para un plan de negocios es el análisis FODA. Es el análisis que te va a permitir a ti determinar las ventajas y desventajas generadas por aspectos internos, ¿ya? Esas van a ser las amenazas, las debilidades y las fortalezas. Y también vas a poder determinar las ventajas y desventajas en el ámbito externo. Esas van a ser las oportunidades y las amenazas. Para el esquema de plan de negocios, yo les recomiendo que acá ustedes se restrinjan a unos 3 o máximo 4 fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. ¿Ya? El ideal está entre 3 y 2. Ya ustedes tendrían que hacer el ejercicio si 3 oportunidades, 3 amenazas, las pueden sintetizar en 2 enunciados, nada más, ¿no? De no ser así, simplemente los considera. Ahora, ¿por qué yo les recomiendo que sean 2 o máximo 3? Porque este análisis, este cuadro FODA es el inicio del análisis de esta situación, porque después se tiene que realizar el análisis de estos aspectos favorables y desfavorables, ¿ya? Y eso se hace en el análisis FODA a través de las diferentes metodologías que hay, ¿no? Una de ellas es la de Maximini, ¿ya? Ahí nosotros vemos cómo interactúa una fortaleza con las debilidades, luego con las oportunidades y con las amenazas, y de eso vamos a ir determinando las acciones que se deben de realizar. Cuando nosotros determinamos las acciones a realizar, vamos a obtener nuestros objetivos o nuestros lineamientos estratégicos. Quiere decir que son los elementos que sí o sí se tienen que generar en el plan de negocios para que pueda alcanzarse la rentabilidad deseada. Y a partir de estas líneas estratégicas, de estas metas estratégicas, vamos a plantear los objetivos estratégicos. El objetivo estratégico está muy alineado con lo que es la mejora de los aspectos de la competitividad, ¿no? Es decir, hay una mejora en el proceso de comercialización, en el proceso de operativización, en el proceso financiero, legal, etc. Entonces, después del FODA se realiza este análisis estratégico para poder determinar los objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos tienen duraciones de
corto periodo, es decir, van a durar o van a estar vigentes un periodo de 2, 3, 5 años máximo, ¿no? Por lo general son de 3 años. Y ahí se habría concluido ya la situación de identificación. Hasta ahí es la parte común en la inversión pública y en la inversión privada. En la inversión pública, es decir, si se presentan a Procompite, a Ideas, etcétera, de este punto 3, ya de donde han establecido ustedes la situación problemática, van a pasar a la situación de solución. Es decir, van a pasar a establecer cómo revertir esa situación problemática. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado porque eh, se tiene que adecuar la propuesta privada al marco de la inversión pública. Entonces, una vez que hemos realizado esa fase inicial de identificación, pasamos a la fase 4, que es la gestión de marketing o del mercado. Esta es un conjunto de actividades que vamos a generar buscando no desarrollar, no, perdón, buscando desarrollar dos elementos principales. Uno, el estudio de mercado y dos, la estrategia de mercado. Entonces, el primer documento, el estudio de mercado, va a contener todo el diagnóstico centrado en el mercado. ¿Ya? Parte de ese diagnóstico, obviamente, va a estar la cantidad de bienes que le ofrecen, ubicación de los competidores, montos aproximados de cobro por elemento, ¿ya? Eso va a permitirnos establecer luego el dimensionamiento de nuestra propuesta. Una vez que hemos definido esta población, tenemos que saber qué cantidad produce o qué cantidad consume la población, ¿no? Es decir, la demanda. Tenemos que averiguar la demanda, la cantidad de bienes o de servicios que la población consume. Luego de eso, vamos a determinar la oferta, es decir, qué cantidad de producto o del mismo producto que vamos a generar le están ofreciendo, está presente en el mercado. ¿Ok? Y luego vamos a hacer las proyecciones respectivas. Entonces, este estudio de mercado va a ser fundamental porque nos va a permitir, en primera instancia, definir el tamaño total del mercado. Vamos a saber qué tan grande, qué tan amplio es el mercado y cuál es nuestro nivel de participación en él. Después vamos a poder establecer nosotros eh, el volumen y la cantidad de bien que se está produciendo. Otra, otro aspecto importante de este mercado es que nos va a permitir identificar a la competencia, tanto directa como indirecta, de la organización. Como ya hemos definido nuestro mercado, sabemos las dimensiones del mismo, su orientación, preferencia, vamos a proceder a describir al consumidor, es decir, al poblador que va a adquirir nuestro producto. Esto lo podemos hacer a través de encuestas o si no, a través de la revisión de campo para verificar si existe en algún documento válido la denominación presente.
Como resultado de este análisis del mercado consumidor, es decir, de nuestro mercado, nosotros vamos a poder tener información sobre la cantidad de pobladores que va a requerir nuestro producto, la cantidad de productos, la estacionalidad de nuestro producto, igualmente las características que nuestro producto debe contener para poder ingresar en ese mercado. Ahí en alguna de las PPTs hay algunos documentos que ustedes, o algunos gráficos, cuadros que ustedes pueden trasladar a un Excel y los van gestionando para que tengan sobre todo una información ordenada que les facilite el proceso de verificación. Luego analizamos al mercado competidor, es decir, vamos a analizar a los otros competidores. Y esto es fundamental. Este esquema les va a permitir a ustedes conocer cuál es la diferencia que tiene el otro consumidor y que eventualmente podría significar que le paga un mayor costo, tiene más consideración con él, etcétera, ¿no? Se tiene que generar esa información a partir de este cuadro, ¿no? Donde están algunos de los conceptos, luego la valorización que se debe ir dando al competidor A, B, C, D, etcétera, ¿no? En cada uno de esos ítems para determinar quién o quiénes son los que van a ser beneficiados o van a ser atendidos de una forma particular. Mm. Luego está el mercado proveedor, es decir, acá vamos a analizar a todos los proveedores que se beneficien directa e indirectamente del agua potable proveniente de esta planta. Se tiene que identificar a estos proveedores para establecer una red de alianzas estratégicas que nos permita, dadas eventualidades, generar procesos de articulación comercial bastante conjuntas, ¿no? Y ahí tienen ustedes unos cuadritos que les puede ayudar, les puede orientar de guía para el desarrollo de esta actividad. De ahí viene ya la proyección, ¿no? Vamos a empezar con la proyección de unidades, es decir, de la cantidad de insumos que vendes, que colocas, y vamos a priorizar ya las actividades relacionadas al conocimiento del idioma extranjero. Entonces, acá nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la potencial franja de consumo de unidades del producto, ¿no? Que vamos a trasladar a este esquema para hacer las valoraciones respectivas. Vamos a buscar un producto común o que sea el más conveniente posible, las unidades vendidas, el precio por unidad. Luego vamos a determinar los productos de servicio, cuántas unidades se han vendido, cuántos precios han tenido. Luego de ello, pasamos a la estrategia de marketing, ¿no? Acá ustedes tienen que emplear cualquiera de las estrategias para que empiecen a ser libres. Entonces, en esta estrategia de marketing, nosotros tenemos que describir cuál va a ser nuestro acomodo para poder garantizar que el producto pueda incorporarse al mercado
y que pueda ocupar un espacio dentro de la demanda del mismo. Hay diferentes técnicas, hay diferentes metodologías. Se recomienda que la metodología mínimamente aceptable sea la de aquella que considere la estrategia del producto, es decir, diferenciar el producto, aquella que indique que no va a diferenciar el producto, aquella que, ajá, eh, que nos permite establecer cuál es la estrategia de precio, ¿no? Si va a haber un precio de introducción, un precio en descuento, en oferta. Luego, la estrategia de distribución, cómo se va a distribuir el producto desde nosotros hasta el... Y por último va a estar la estrategia de comunicación, que viene a ser básicamente todo la parafernalia, ¿no? Es todo el conjunto de personas que habitan. Entonces, se tiene que establecer esta estrategia de marketing porque en esta estrategia de marketing ya vamos a describir nosotros nuestra proyección de ventas, ¿ya? Dependiendo de si el producto es estacionario, como los cultivos, por ejemplo, si es un producto permanente, como las crianzas, por ejemplo, que empiezan a echar cría y dar leche, siguen lo mismo 3, 4 meses, luego cambian de pollo y siguen la misma situación. Entonces, ustedes tienen que describir acá ese aspecto. También tenemos la estrategia de precios. Acá no se olviden, van a identificar el precio que les va a permitir obtener márgenes de utilidad, el margen deseado. Ahí en el cuadrito incluso está considerado. Para el caso de los planes de negocio en el marco de Agrideas, de Procompite, etcétera, esta estrategia de precio la van a considerar ustedes con el precio que les va a pagar el articulador comercial. ¿Ya? Ahí recuerden que el articulador comercial tiene que ser una persona que cumpla con todas las formalidades de la ley, es decir, que tenga RUC, ¿no? Y que cumpla con sus pagos. Esta es la estrategia de distribución, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso y los puntos o acciones necesarias que va a pasar nuestro producto para poder llegar hasta los beneficiarios? Pueden ser estrategias exclusivas, intensivas, extensivas, selectiva. Va a depender del producto y va a depender también de su especialista y algunos otros aspectos. Luego viene la estrategia de comunicación, que es todo el conjunto de procesos para la difusión de de nuestro producto. Puede ser a través de papelería, como son carpetas, trípticos, folletos, publicidad, ¿no? Directa en medios de comunicación y demás promociones, las famosas liquidaciones, los combos y demás. La web page, donde no se tiene mucho control porque hay una serie de procedimientos para obtener el control. Las relaciones públicas, redes sociales y la comunicación. De ahí pasamos a la siguiente gestión, que es la operativa. En esta gestión lo que se va a buscar es generar todo el esquema del recurso humano. ¿Cuántos van a ser? ¿Quiénes van? ¿Qué tipo de formación? ¿Qué conocimientos, experiencia va a tener? Si va a ser un personal permanente, en planilla, va a ser eventual, etcétera, etcétera. Entre los objetivos tenemos que se va a basar siempre en la proyección de la producción, es decir, vamos a proyectar y vamos a estimar cuántos productos generaremos la campaña que viene y así sucesivamente. Va a considerar también la descripción del producto, ¿no? Sus unidades, cantidades mensuales, etc. Luego tenemos los recursos, donde nosotros vamos a incorporar información de cada uno de los recursos que este, se han trasladado. En capacidad de la producción,
nosotros tenemos que considerar el incremento de la producción, es decir, la innovación y desarrollo característica del plan de negocios, van a pasar a producir de 20 a 30. Quiere decir que es muy probable que esos 30 no lo hubiesen logrado a menos que esté presente la inversión pública. Luego tenemos los activos fijos, sabemos que son todos los bienes materiales que se requiere para probar, eh, calcular, operar y demás aspectos. Tienen que ser lo suficientemente detallistas en este tipo de información para poder generar la evaluación. Entonces, los activos fijos van a ser los bienes, pueden ser infraestructura, pueden ser maquinarias, equipos, herramientas, etcétera. Esto es importante que ustedes lo consideren porque más adelante van a aplicarle el descuento por depreciación. Luego se describe el proceso productivo, ¿no? Cada proceso tiene etapas, tiene fases distintas y se tienen que describir. Es en este interín donde se puede transparentar la situación compleja. Luego describimos el flujograma del proceso. ¿Ya? Entonces acá ustedes indicarán pues que entre el periodo de lince y abril no hubo ataque de estos linces. Recién empezó en febrero y tuvo más o menos entre mayo. Digamos. Ahí ya vas generando tú el flujograma del. Luego viene la distribución de planta. Este es el procedimiento a través del cual se va a reorganizar de forma interna el aspecto productivo de la organización, el aspecto físico productivo. Las mochilas fumigadoras, los instrumentos, ¿no? Equipos, pHímetros, etcétera. Acá se tiene que tener en cuenta que toda la distribución tiene que estar dentro de los marcos normativos y también tiene que evitar que haya superposiciones, ¿no? Es decir, que uno tenga que levantarse de un punto hasta otro para poder averiguar lo que hace su compañero. Luego viene la parte 5.8, que es la localización. Acá vamos a indicar nosotros probablemente dónde esté esta persona. Radiaciones de 10 metros, pero es suficiente muchas veces. Entonces, una vez que hemos determinado nosotros la localidad, ¿no? Ya pasamos a definir la gestión personal. Como ya sabemos qué insumos, qué recursos se va a adquirir en el plan de negocios, lo que nos falta es establecer las cantidades o los apoyos que cada uno va a brindar, ¿no? Además de eso, en este punto se tiene que describir las características técnicas, humanas de los que van a estar encargados de la revisión. Entonces ahí se les tiene que orientar a ellos apropiadamente para que lo gestionen. Este esquema también va a permitir la reorganización interna de la organización, ¿no? Obviamente arriba estará todavía el consejo directivo, luego vendrán estas áreas de producción, de comercialización y la de post cosecha. Pero también tenemos la necesidad de personal. Acá se va a indicar la cantidad de personal que se requiere, estableciendo su mecanismo de fuga. Luego viene, ¿no? La contratación del personal, es decir, una vez que se ha evaluado, de considerar lo pertinente, se procede a su contratación e incorporación. Después de ello, ya una vez que forma parte del staff, se le puede tomar alguna evaluación de desempeño, ¿no? Para verificar en qué nivel de conocimiento, de criterios está cada uno de los personales que se van a incorporar.
De ahí recién viene la gestión legal. Como ya hemos dado forma a la organización, hemos establecido lo que se va a hacer, ¿no? Para alcanzar la propuesta de incremento de la competitividad, etcétera. Ya se ha dado sus dimensiones, cantidades, incluso se ha detallado los aspectos eh, mm, de los criterios técnicos, del personal, ¿no? Ya estamos en el punto en el cual podemos nosotros buscar el adecuamiento de todo eso a los marcos normativos. Por ejemplo, al personal no lo vas a contratar únicamente por horas, ¿no? Eso no está permitido por la ley. Tienes que contratarlo de manera permanente, ¿no? Se llama planilla, o tienes que contratarlo por locación de servicios, se llama prestación de servicios personales. Y eso ya tú vas a ver. En esta gestión legal, tú tienes que ver cuál de los dos esquemas es el más apropiado. Igualmente tienes que ver qué marcos normativos son beneficiosos, son ventajosos para la organización, en qué sentido, ¿no? La organización se puede beneficiar de alguna ley, de otra ley, de algo del acogimiento a algún procedimiento tributario especial y demás. Todo eso se va a ver en esta gestión legal. Acá también se va a ver si para un determinado producto se requieren algunos otros elementos. Por ejemplo, si yo voy a procesar algún producto y lo voy a vender procesado, voy a necesitar mi registro sanitario, voy a necesitar mi autorización de funcionamiento de la fábrica donde voy a procesar y todo ello. Cada uno de esos aspectos forman parte de esta gestión legal, es decir, del acomodo de la organización a un marco normativo ya establecido. Entonces acá vamos a ver qué tipo de empresa podemos ser o hacia qué tipo de marco normativo la organización se puede acoger. Igualmente el aspecto tributario. También tenemos los aspectos normativos, licencias, autorizaciones, refrendos, pases y demás. Igualmente tenemos los otros aspectos normativos, ¿no? Por ejemplo, hay aspectos normativos del inicio, suspensión de actividades, de obras. Si eventualmente en el plan de negocios se requiriese ella, se podría tomar como referencia estos marcos normativos. Y por último viene la gestión financiera. En la gestión financiera, lo que vamos a hacer ya es darle valor, ponerle precio a cada uno de los aspectos o de los elementos que hemos ido construyendo. ¿Cuánto se le va a pagar al técnico de campo, al especialista en comercialización? ¿Cuánto se va a pagar por la generación del producto? ¿Cuánto se va a gastar en la operación del mismo? ¿No? Es decir, que el producto puede estar vigente en el mercado la mayor cantidad de periodos posibles, ¿no? Y para eso tienen que generar algunos esquemas, en todo caso se les va a compartir los esquemas. En la inversión total es lo mismo, ¿no? En las líneas van a tener que calcular ustedes los valores, los precios de los inmuebles, de los muebles, equipos, maquinarias, etcétera. Y le van a ir restando el porcentaje de pérdida de valor año tras año. De ahí habíamos visto que hay algunos activos, algunas inversiones llamadas activos fijos. Y por lo general siempre se, se recomienda pues realizar este proceso de depreciación de algunos de los activos físicos que puedan pertenecer a la organización y no a usted, ¿no? Entonces, como todo producto, una vez que es desenvuelto, que es empleado, por primera vez empieza a perder su valor periodo tras periodo. El estado definido que en la mayoría de casos sea en el rango de 5 o 6 años.
De ahí pasamos al presupuesto de obra, acá, o del presupuesto de venta, acá vamos a colocar cuánto se va a vender mensualmente y luego eso lo vamos a trasladar a montos anuales. Pero recuerden que mensualmente, además de que hay mentes que tienen mejores condiciones para la producción, hay otros que no tanto, hay otros que nada, pero también hay algunos otros que eh, consideran alguna variación, algún incremento del precio debido a ciertos aspectos. Entonces, ya si se comunican, ¿no? Ya tienen que considerar ellos. Luego en 8.4 está el costo total. Cuando hablamos de costo total, estamos hablando de los procesos de también estamos hablando sobre el análisis del costo de producción, ¿no? Se tiene que analizar cuál es el costo de producción para ver si es rentable o no. También están todos los gastos operativos, pago de la secretaria, del auxiliar, del técnico en invernaderos, del vaso, de la bota, de la feria, etc. Entonces, en estos gastos operativos consideran todos estos o aquellos que no consideren ya simplemente lo excluyen. Luego pasamos al estado de ganancias y pérdidas. Esta es una primera forma de evaluación. ¿Ya? Lo que se hace es comparar el BAN y el TIR de una campaña con otra, pero no es lo más recomendable. Lo que el Estado recomienda es que se prepare un solo elemento para el envío de ingresos y de egresos, ¿ya? Y de ser factible que se le pueda aclarar en el momento. Sobre este esquema de estado de ganancias y pérdidas, como habíamos dicho, es un esquema que se genera de forma individualizada año por año. A la fecha nosotros tenemos esta programación hasta el 2035, si mal no me acuerdo. Entonces, ustedes consideren ese rango de valores. Luego vienen los indicadores de rentabilidad, ¿no? Y acá hay o de viabilidad, acá hay una serie de indicadores, desde los más básicos, donde vamos a encontrar, ¿no? Algunos esquemas bastante simples. En primer lugar, la rentabilidad viene a ser la cantidad de retorno de capital invertido. Luego tenemos el concepto de punto de equilibrio. Punto de equilibrio es el punto de ventas, ¿no? En el cual desarrollas tus activos. Entonces, van a determinar el punto de equilibrio en función a la cantidad, también puede ser en función al precio, puede ser en función a los insumos. Uno de esos criterios va a ser el tiempo de retorno de la inversión. Entonces, tienen que considerar ese dato en este esquema para que puedan. Y luego viene la evaluación financiera. Es en este esquema, en esta unidad, donde sí se va a realizar la evaluación de la inversión a través del BAN y el TIC. Entonces, nosotros tenemos que calcular el BAN y el TIC con estos datos. ¿Para qué datos? Preferentemente los datos relacionados a la acción productiva, ¿no? Proceso de producción, llámese fertilizantes, cosecha, jabas, sacos, malla, rafia, lo que fuese. Entonces, en cuanto a los anexos, van a considerar todos los anexos que garanticen que el mercado está claramente definido. Igualmente van a considerar dentro de sus anexos la cantidad de socios, la cantidad de metrados que requieres para cada una de las instalaciones. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderla absolver.
Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso. Buenas noches, profesor. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, escucho. Buenas noches. Diga. Buen- Buenas noches, sí. Bueno, mi nombre es Rocío y bueno, yo estoy en la Sierra Liberteña. Y bueno, yo quisiera elaborar un plan de negocios aquí en mi zona, pero este, yo no sé si usted tiene tal vez algún modelo que pueda seguir, porque Eh, bueno, me manda un hasta WhatsApp ahora al no, número que está ahí o en algún pantalla. ejemplo que ya haya tenido o que usted tenga de repente. Ya, me manda, por eso digo, un mensaje al WhatsApp que está ahí en pantalla al 963 40 15 91. Ese es mi número de WhatsApp. Termina en 1591. Sí, Ah, ya, ya. Ya, profesor. listo. Eso era para poder Ya, hacerlo. listo. Bien, Gracias. bien, gracias a usted también. Bien, si no hay más preguntas, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos reencontramos en una nueva oportunidad, Dios mediante. Muy buenas noches con todos. Le cedo la palabra a la encargada de la moderación para que les dé algunos alcances finales. Permiso.